Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. El pasado 28 de junio, la Comisión Europea finalmente aprobó la decisión de adecuación para Reino Unido. Esto quiere decir que Reino Unido es ahora considerado un destino seguro a la hora de transferir datos personales originados dentro del espacio económico europeo. Tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit, vivimos un cierto periodo de limbo en cuanto a la aplicación del reglamento en Reino Unido. Tanto que, pues bueno, no se sabía muy bien si seguía aplicándose el reglamento, si tendríamos que acudir a las garantías del artículo 46, como las cláusulas contractuales tipo, pero finalmente esto se vio solventado de cierta manera con el acuerdo de comercio y cooperación firmado entre Reino Unido y la Unión Europea, que permitía extender la aplicación del reglamento en territorio británico hasta el 30 de junio de 2021. La entrada en vigor de esta decisión de adecuación fue el 28 de junio, por lo que los plazos sí que se vieron bastante ajustados. Teníamos bastantes dudas dentro de los profesionales de la privacidad de si finalmente esta decisión de adecuación vería la luz, ¿no? Antes del plazo del 30 de junio y pues bueno, finalmente sí que la ha visto, por lo que no ha sido necesario acudir a garantías como las cláusulas contractuales tipo. Esta decisión de adecuación tiene algunas características un poco peculiares con respecto a otras que se han adoptado. En primer lugar, y esto, bueno, esto no es tan peculiar, ¿no?, como lo que diré también a continuación, pero la base, ¿no?, de la adopción de esta decisión de adecuación radica en que la Comisión Europea considera que el nivel de protección que se deriva de la legislación de Reino Unido de protección de datos es similar al que se encuentra en la legislación europea de protección de datos, lo que permite a grandes rasgos esta decisión de adecuación. Pero, y aquí es donde empiezan estas peculiaridades, a raíz de la sentencia de Schrems II, la Comisión Europea también ha entrado a valorar la capacidad que tienen las autoridades públicas de Reino Unido de poder acceder a datos personales que se transfieran desde el espacio económico europeo. Y es cierto que con el análisis realizado por la Comisión Europea, la legislación de Reino Unido sí que es bastante garantista en este sentido, ¿no?, frente a bueno, otros posibles destinos un poco más problemáticos como Estados Unidos con su FISA. Y es que Reino Unido sí que exige a las autoridades públicas una autorización judicial antes de que puedan acceder a datos de carácter personal. Adicionalmente, aquellas personas que consideren que han sido objeto de una vigilancia excesiva por parte de las autoridades públicas pueden recurrir esta vigilancia ante los tribunales, ¿no?, lo que otorga también una capa adicional de protección a la posible vigilancia o acceso a datos personales que puedan realizar las autoridades públicas de Reino Unido. Otra de las peculiaridades, y es que esta no se había producido nunca en ninguna otra decisión de adecuación, es la inclusión de una cláusula que limita la vigencia de la decisión de adecuación a 4 años. Esta fecha de caducidad es algo único a esta decisión de adecuación que, como se adoptó el 28 de junio de 2021, estará en vigor hasta el 28 de junio de 2025. Cuando se aproxime esta fecha, la Comisión Europea volverá a revisar la legislación en ese momento de Reino Unido para comprobar si continúa siendo similar en cuanto al nivel de protección exigido a la legislación europea.
Adicionalmente, e incluso antes de que se llegue a esta fecha de fin de la vigencia de la decisión de adecuación, la Comisión Europea indica que estará atenta a posibles cambios que puedan producirse en el entorno legislativo de Reino Unido en caso de que pueda, pues bueno, cambiar en cierto sentido y que ya no se asemeje tanto a la legislación europea, lo que bueno, pues tendría como consecuencia la anulación o el cese, ¿no?, del vigor de la decisión de adecuación adoptada. Mientras tanto, y por suerte, esta decisión de adecuación permite que las transferencias internacionales de datos a Reino Unido estén automáticamente garantizadas y no es necesario pues implementar los mecanismos del artículo 46 como las normas corporativas vinculantes o las cláusulas contractuales tipo, o acudir a las excepciones del artículo 49, lo cual facilita en gran medida estas transferencias internacionales de datos a pues responsables o encargados que se ubiquen en Reino Unido, por lo que es una buena noticia hasta ahora y esperamos que continúe de esta forma y que en caso de que se tenga que renovar pasados 4 años esta decisión de adecuación, este periodo de renovación que tendrá que contar, ¿no?, con el mismo proceso de adopción de estas cláusulas, pues sea un poco más ágil para que no vayamos tan justos con los plazos y facilite un poco la transición en caso de que finalmente no sean renovadas. El conflicto judicial entre Craig Wright, el autoproclamado Satoshi Nakamoto, autor del white paper de Bitcoin, y el titular del sitio web bitcoin.org ha concluido. Como sabéis, este es un conflicto que surgió a partir de que Craig Wright instase la retirada del white paper de Bitcoin que estaba colgado en la página de bitcoin.org. Entonces el titular se negó y ahora Craig Wright acudió a tribunales pidiendo la retirada. Pues bueno, el demandado es un personaje anónimo del mundo cripto que preserva su identidad bajo el seudónimo Cobra. Es decir, no es una persona que esté identificada ni se conoce su domicilio, simplemente pues es el titular de ese sitio web y opera bajo el seudónimo Cobra. Después de ser notificado el 26 de abril de 2021, Cobra tenía hasta el 18 de mayo de 2021 para presentar su escrito de contestación a la demanda, pero Cobra pues no presentó respuesta ni tampoco se presentó a la audiencia que tuvo lugar, una audiencia telemática. Por ello, Craig Wright pidió al tribunal que emitiera una sentencia en rebeldía y así fue. El tribunal falló totalmente en favor de Wright. En concreto, pues se condenó al demandado a publicar la sentencia en bitcoin.org, a retirar el white paper de bitcoin.org y a pagar a la parte demandante pues $35.000 en concepto de costas. Es una victoria parcial para Wright, puesto que ha salido victorioso, pero por una victoria por defecto, por la incomparecencia del contrario. En caso de que hubiera argumentado una línea de defensa, pues habría sido mucho más interesante y no sabemos qué habría sucedido. Pero bueno, lo que sí es verdad es que en este caso pues se ha preservado la identidad de Cobra y eso es lo que ha querido primar el demandado. Paralelamente, Cobra, sin embargo, sí ha estado muy activo en Twitter y ha expresado su opinión en todo lo que ha sucedido, quejándose tanto de Wright como del sistema judicial. Y bueno, un comentario que ha sido muy llamativo es este que veis en pantalla, que dice que está dispuesto a pagar esos 35.000 libras de costas, pero que le gustaría hacerlo al bloque 9 de Bitcoin, el cual fue extraído por el propio Satoshi Nakamoto en enero de 2009. Por lo que si Craig Wright es realmente Satoshi Nakamoto, pues recibiría los fondos perfectamente. Otro aspecto llamativo en este caso es que al momento de recibir la demanda, pues la comunidad se volcó en favor de Cobra, quien recibió donaciones de terceros por un valor de hasta 12 Bitcoin para correr con los gastos judiciales, por lo que, como vemos en la práctica, pues ha salido ganando también, porque 12 Bitcoin es mucho más de lo que se le ha condenado por el momento, ¿no? Y bueno, como ya comentamos en ediciones anteriores, sí es un caso muy interesante el que emprendió COPA, que es la Cryptocurrency Open Patent Alliance, en Reino Unido en el mes de abril, que presentó una demanda instando que se declare que Craig Wright no es el autor ni el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el white paper de Bitcoin, y que en ese caso sí es previsible que se entre a analizar en profundidad todas las sospechas que existen
y que ya sabremos por fin pues si lo que alega CrateRate es real o si estamos ante uno de los mayores embustes del siglo. Indagando por la base de datos PatentScope, nos hacemos eco de la publicación del pasado 13 de mayo de una solicitud de patente estadounidense llamada eSports Betting Platform por parte de Sony Entertainment. No es la primera vez que en el sector de los videojuegos se anuncian o se publican patentes relacionadas con sistemas de apuestas in-game o en tiempo real dentro de la consola. Sin embargo, a diferencia de sus competidores, Sony introduce en esta patente la posibilidad de apostar mediante NFTs, bitcoins o ítems de valor del propio juego. Si analizamos la descripción de la patente, vemos que se trata de un sistema en el que los espectadores de eventos de esports que se encuentren siendo retransmitidos en vivo puedan apostar sobre el resultado de estos partidos live, o sea, a la vez que ven la acción real del juego. Técnicamente, lo que se logra aquí es una superposición de interfaz de usuario que podrá aparecer en la retransmisión del evento de esports para que este usuario vaya realizando sus apuestas durante la retransmisión del mismo. Como indicábamos al principio de la noticia, la principal novedad reside en que otras apuestas in-game no permitían lo que esta sí que permite, que es apostar mediante dinero en curso, criptomonedas, activos del juego, derechos digitales en el sentido de NFTs o monedas virtuales. Para establecer las tarifas exactas de cada apuesta, la patente introduce un sistema de Machine Learning. Este Machine Learning parte de una simulación original para crear una primera tarifa, pero luego, a través del propio aprendizaje de la máquina, sabrá que partiendo del historial del juego de los jugadores que compiten o el desempeño de estos jugadores en la partida actual, se irán modificando estas tarifas. Otra de las grandes novedades que introduce esta patente y que no habíamos visto en ninguna patente del sector es que no únicamente se podrá aplicar a consolas de Sony, a las consolas de PlayStation, sino que también, como anuncian aquí en la descripción, consolas que hayan sido creadas por otros fabricantes como Microsoft o Nintendo, fabricantes también de auriculares de realidad virtual o auriculares de realidad aumentada, televisores portátiles, ordenadores, tablets o dispositivos móviles, también podrán introducir esta patente en sus consolas. Este movimiento tiene realmente todo el sentido del mundo. Y desde el sector creemos que se debe a que Sony a principios de este año adquirió el Evo, que es el mayor evento, la mayor competición de videojuegos de lucha del mundo, en el que también participan juegos de lucha de otras consolas. Por lo tanto, se espera de que esta patente sea introducida en la edición de Evo de 2021, que tendrá lugar, como aquí vemos, entre el 6 y el 8 de agosto y el 13 y 15 de agosto. Por lo que si funciona perfectamente esta patente dentro del evento, estamos más que seguros de que Sony querrá licenciarla a sus competidores. Ya a modo de conclusión, podemos decir que el gigante nipón se ha puesto las pilas en lo relativo a la solicitud de patentes este último año, ya que nos llegan noticias sobre patentes de Intelligence Artificials o Machine Learning tendentes a mejorar la experiencia del usuario. Sea como fuere, cualquier patente relacionada con las apuestas estará siempre bajo los focos, dada la potencial peligrosidad de adicción que puede causar entre los menores. En esta ocasión el foco será incluso más pronunciado, ya que al permitirse apostar con monedas virtuales u otros ítems internos del juego que no requieren un pago de dinero real, es más posible que al final menores puedan introducirse a este sistema de apuestas. Por lo que será muy importante que Sony afine bien su sistema de seguridad y evite que los menores puedan caer en la trampa. Sea como fuera, se parece una patente bastante interesante y esta tendencia de los últimos meses de Sony a patentar nuevos sistemas va a mejorar sin duda la experiencia de usuario y al final la competitividad de otras consolas. Así que todo lo que implique mejorar, bienvenido sea. Recientemente se ha generado bastante polémica con uno de los personajes que tiene actualmente su propia serie, que en este caso se llama Loki. Pero, ¿qué ha ocurrido realmente? ¿Por qué se ha generado toda esta polémica en las redes sociales? Pues vamos a ver a continuación qué es lo que realmente ha ocurrido.
La polémica trae causa de lo siguiente. Resulta que un usuario de Twitter, en concreto George Boswell, compartió hace unos días en un tweet un correo electrónico que había recibido de Redbubble, que es una especie de plataforma en la cual tú puedes vender y comprar productos de artesanía o hechos a mano, en la cual se le decía pues que había infringido los derechos de autor de un tercero y que debían de sacar precisamente de esta plataforma su producto. Si bien la plataforma le dijo que en ningún momento Disney se había puesto en contacto con ellos, sí que se mencionaba que precisamente estaba infringiendo los derechos de esta empresa y que realmente el tema en cuestión tiene que ver con Loki. ¿Cuál era la pieza que ha generado toda esta polémica? Pues básicamente era una camiseta que precisamente el usuario la presentó que ponía Loki, la cual realmente el mismo usuario admite que es su interpretación de una camiseta que llevaba el personaje de Loki en uno de los cómics de Marvel. El problema está en que esta camiseta sí que pertenece a los derechos de autor precisamente de Disney, por cuanto lo ha sacado él mismo y él mismo lo admite de que es de un cómic de Marvel. No obstante, lo que sí llama la atención al autor en este caso es por qué, si esta camiseta lleva bastante tiempo dentro de la plataforma, ha sido precisamente ahora cuando le han intentado eliminarla de la misma plataforma. Pues bien, todo indica a que tiene que ver precisamente con la nueva emisión de la serie de este personaje, que es la de Loki, que se está emitiendo actualmente en Disney Plus, y la cual precisamente también tenemos que Disney ha registrado la marca de Marvel Loki. Por lo tanto, seguramente ahora Disney va a estar más a ojo avisor cuando vea cualquier ámbito que pueda hacer referencia a esa interpretación suya del dios nórdico. No obstante, esto no quita que básicamente no sería la primera vez que Disney ha intentado pues precisamente registrar de una manera u otra elementos que son ya de dominio público. Es el caso de, como hemos visto, que precisamente ha registrado la marca Marvel Loki, así como que también en su momento ha intentado registrar elementos como ha sido Sleeping Beauty, la cual actualmente parece ser que ha dejado que la marca misma caduque, por cuanto ya no la seguían utilizando, pero no sería la primera vez. Además, Disney asimismo en más de una ocasión ha intentado registrar elementos que realmente pertenecen al dominio público, como es el caso del Día de los Muertos, que en su momento por el motivo de la película de Coco intentó registrarlo, o también la frase mítica de Hakuna Matata. Cuestión diferente sería si nosotros, por ejemplo, cuando vemos la marca de Sleeping Beauty o si vemos, por ejemplo, la marca del Día de los Muertos, si pensaríamos automáticamente en Disney, o si nos vendría a la mente lo primero, pues aquellos elementos de dominio público. Si bien esta noticia lo que nos va a indicar es que sobre todo aquellos que realicen fanart precisamente de Loki tengan mucho cuidado de no realizarlo precisamente de esta interpretación que ha realizado Disney del dios nórdico, por cuanto en sí Loki sí que sigue siendo elemento de dominio público. Ahora bien, la interpretación que ha realizado Disney del mismo sí que está bajo la protección de derechos de autor, así como actualmente como marca. También tenemos que decir que con respecto a esta noticia salió otra hace unos días en la que Disney intentaba indicar que no es que estaba intentando proteger o intentarse acaparar la imagen del dios nórdico, sino que básicamente ellos lo que han intentado proteger es el nombre precisamente de Loki, pero como referencia a esta nueva interpretación suya de este personaje, y que lo que van a intentar atacar en caso de que efectivamente se produzca una vulneración es todo lo referente con este personaje en concreto. Además de que si nosotros, como hemos visto anteriormente, la marca realmente es Marvel Loki. No es que hayan intentado registrar Loki God of Mischief, lo cual incluso hasta me plantearía si efectivamente pudieran haberlo logrado registrar. La verdad que esta noticia es de bastante interés, pero sobre todo tened cuidado, sobre todo aquellas personas que os dedicáis al sector del dibujo, de la ilustración o del arte, de no intentar realizar ningún tipo de elemento que pueda suponer una vulneración de los derechos de autor o ya marcarios en este caso de Disney. Desde Actualidad IP llevamos varios meses cubriendo noticias de propiedad intelectual e industrial que nos llegan desde el gigante asiático. Hemos sido testigos del importante empujón que el gobierno chino ha dado a la protección de la propiedad intelectual en su territorio.
De multas millonarias a infractores de marcas, pasando por nuevas directrices de la Oficina de Patentes y Marcas para el registro de activos intangibles o la implementación de un sistema de resolución alternativa de conflictos para patentes, nos llega ahora la noticia de la aprobación a principios de junio y por parte de las autoridades chinas de una serie de modificaciones a la ley de patentes que afecta de lleno a las ciencias de la salud. A través de este artículo de Life Science IP Review del pasado 29 de junio, Kate Hadway repasa las principales novedades introducidas por el legislador chino. En primer lugar, destaca el que llama el sistema de vinculación, que permite incluir el también llamado libro naranja o Orange Book sobre medicamentos y patentes farmacéuticas y biotecnológicas que estén relacionadas con estos medicamentos. También introduce un sistema de notificación para solicitantes genéricos y un procedimiento de resolución de disputas, muy parecido al sistema denominado Hart-Waxman estadounidense. Otra novedad reside en que si el titular de una patente introducida en este libro naranja abusa de sus derechos, cualquier solicitante genérico podrá reclamar daños y perjuicios mediante la interposición de una acción judicial. En palabras de Hadway, el sistema de resolución de conflictos chinos, muy influenciado por el sistema estadounidense, pasa de tener un enfoque de avance técnico a un enfoque de Problem Solution Approach, a la hora de definir concretamente cuál es la actividad inventiva. ¿Qué implica esto? Esto implica que los requisitos para demostrar la patentabilidad de una invención en China se han relajado. Existe otra novedad de tipo formal, que es la extensión del plazo de patentes, que si bien deberán solicitarse dentro de los 3 meses posteriores a la aprobación, existe ahora una prórroga máxima de hasta 5 años. A nivel de litigación también hay novedades y en este caso aumentan hasta por 5 las cuantías en daños y perjuicios que un titular puede solicitar por la infracción de sus patentes. A modo de conclusión, la línea editorial de Actualidad IP-IT comulga completamente con Hadway, ya que todos estos pasos de China le permiten alinearse con Europa, Estados Unidos, Japón y Corea como los territorios con mayor protección e importancia de la propiedad intelectual. La tecnología china también está ayudando a cambiar esta concepción que desde Occidente se tenía del país asiático, y empresas como Huawei y su monstruoso portfolio de propiedad intelectual y el esfuerzo del gobierno chino están haciendo que la inversión extranjera en el país sea cada vez más elevada. Muy bien por China. Hasta 1.500 euros por pyme para impulsar el acceso a los derechos de propiedad industrial. Esta es la finalidad del Fondo para Pymes Ideas Power for Business de la Unión Europea. Este fondo, aunque parte de una decisión de la Comisión Europea, está gestionado por la EUIPO, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Lo que es relevante en estos casos es conocer los plazos para solicitar estas ayudas, qué cubren y cuáles son las cuantías máximas que podemos obtener. Pues bien, el plazo tiene 5 plazos anuales para la solicitud de esta ayuda y en este caso estamos dentro del plazo cuarto del 1 al 31 de julio. Por lo cual, si somos elegibles por ir a realizar alguna de las actividades que están cubiertas y somos una pyme según la definición de la normativa de la Unión Europea, no hay que dudar en solicitar este tipo de ayuda. En primer lugar hay que destacar que pueden reembolsarse, como decíamos, hasta 1.500 euros para cada pyme y pueden reembolsarse o bien el 75% del coste de los servicios de diagnóstico previo de la propiedad intelectual, llamado IP Scan, o el 50% de las tasas de todas las solicitudes de marcas, de dibujos o de modelos de utilidad. Pues bien, lo primero respecto del servicio de diagnóstico de la propiedad intelectual, se trata de un servicio de diagnóstico previo, como su propio nombre indica, que se realiza en colaboración con distintas oficinas nacionales y que lo que trata es de ayudar a la pyme a definir qué activos de propiedad industrial tendría y ayudarle a darle unas pautas para protegerlo, si bien no realiza las gestiones de presentación ni cualquier otra, por lo cual generalmente se requiere una posterior asistencia de abogados. Pero por ejemplo, pues se indica que podría registrarse, qué marcas podrían registrarse, qué signos distintivos las apoyarían, si existe algún tipo de, por ejemplo, secreto empresarial, podría darse unas nociones sobre este concepto para saber protegerlo, etcétera. Por otro lado, respecto de las tasas de solicitudes de marcas, dibujos o modelos, se pueden reembolsar tanto los gastos de marcas y modelos, dibujos en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, es decir, de carácter comunitario, como en carácter nacional en principio.
La solicitud debe de presentarse dentro de este mes para este cuarto plazo, sin perjuicio de que posteriormente, si quedan fondos, porque la subvención se concede conforme al principio de que el primero que llega recibe los fondos siempre y cuando cumpla las condiciones, hasta que se cubra la totalidad del presupuesto, que son, como decíamos, 20 millones, y si no se agotara el presupuesto, en septiembre se abriría un quinto plazo. Pues bien, únicamente se puede realizar una solicitud en cada uno de estos plazos, pero nada impide que si vamos a solicitar primero el diagnóstico previo y posteriormente, conforme al diagnóstico que se nos ha dado, decidimos registrar alguna marca, por ejemplo, podamos optar a presentarnos a el siguiente plazo, que sería el quinto y último, para que se nos reembolse el gasto de tasas de esta marca, en este ejemplo. ¿Cómo se presenta la solicitud? Bueno, no puede ser más sencillo porque nos han establecido un sistema en el que nos va guiando paso a paso para realizar la solicitud. Y por otro lado, después de realizar la solicitud, suponiendo que se nos conceda la ayuda, tenemos que proceder en el plazo de 30 días a solicitar el servicio para el cual se va a dar el reembolso. Es decir, no nos dan el dinero directamente, sino que tenemos 30 días para solicitar, por ejemplo, las marcas comunitarias que queríamos registrar. Pagamos las tasas y acto seguido procedemos a solicitar que se nos reembolse los gastos, como recordamos en el caso de las tasas, hasta el 50% de los gastos, y se daría el reembolso una vez solicitado y hasta cubrir la totalidad del presupuesto de 20 millones de euros. Si bien si ya te han concedido la decisión favorable, en principio los fondos para tu ayuda estarían reservados. Como decimos, este es el cuarto plazo y el hecho de que exista un quinto plazo en septiembre no significa que podamos dejarlo para entonces, porque nada impide que para entonces se hayan agotado las ayudas, porque estos fondos, como decimos, son 20 millones de euros destinados a esta convocatoria anual y son 1.500 euros por pyme. Dado que abarca toda la Unión Europea, no es difícil imaginar que pueda agotarse este presupuesto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado que la entrega de copias de contratos de los trabajadores a terceros, sin anonimizar o sin contar con el consentimiento de los mismos, vulnera la normativa en materia de protección de datos. Este caso se inició con el despido de una trabajadora integrante de la sección sindical de comisiones obreras del comité de empresa de una entidad. Lo que sucedió fue que la trabajadora aportó como prueba en la vista celebrada una serie de contratos de trabajo que pertenecían a empleados de la empresa y que le habían sido facilitados desde la sección sindical de comisiones obreras. Como se indica en la sentencia, los contratos objeto de prueba habían sido facilitados por la empresa al comité de empresa en función de su condición de representante de los trabajadores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y del derecho a información que le asiste. El Juzgado de lo Social, número 9 de Madrid, entendía que el deber de sigilio del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores no afectaba a los contratos de los trabajadores, sino solamente a los documentos protegidos por la Ley de Secretos Empresariales, que vendrían a ser documentos con información científica, comercial, tecnológica o financiera de la sociedad. Frente a esta decisión, la entidad impugnaba la sentencia frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, indicando que en el Manual de Funciones y Obligaciones por los usuarios de la entidad se recoge una cláusula de confidencialidad de la información y que ésta había sido firmada por los miembros del comité de empresa. Por lo tanto, se dice que eran conocedores de esa deber de confidencialidad de la información y que vulneraba los derechos de los trabajadores. Y añadían que el deber de información de los representantes del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores no es un derecho absoluto, sino que debe interpretarse respetando el derecho a la protección de datos regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Asimismo, también sostenían que las copias básicas de los contratos de trabajo recogen datos de carácter personal de los trabajadores y que dentro de la labor encomendada al comité de empresa no estaría el tratamiento realizado en relación al envío de las copias de los contratos de trabajo a terceros, ya que no cuentan especialmente con ninguna base legitimadora para hacerlo, puesto que no cuentan con el consentimiento de los trabajadores para dicho tratamiento.
de los fundamentos jurídicos expuestos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se concluye que efectivamente el dato identificativo de nombre y apellido de los contratos de trabajo es un dato de carácter personal que identifica a una persona concreta y que por ello la comunicación o cesión de estos datos de carácter personal se debe realizar conforme a la normativa, bien con el consentimiento previo del afectado o como excepción cuando haya una habilitación de forma clara y específica por una norma con rango de ley. Y asimismo concluye que cuando el comité de empresa ha entregado las copias básicas de los contratos a un tercero, en este caso a un trabajador despedido y a su asesor jurídico, de forma no disociada, no ha respetado los principios y garantías previstos en la normativa aplicable en materia de protección de datos. Finalmente, también dicta la sentencia que a la conclusión que se llega en este sentido no supone una reducción ni una lesión del derecho a la libertad sindical, sino que al plantearse el eventual problema de equilibrio entre los dos derechos enfrentados, habrá que realizar una correcta ponderación que respete cada una de las partes en el caso de conflicto.